Ahora. Okay. Bueno, hoy tengo una invitada de lujo. Me siento supremamente agradada de estar aquí compartiendo este espacio con Nancy Leiva. Nancy es psicóloga, es la directora de la unidad de duelo Robles, tiene una cantidad ya de experiencia en el tema del duelo impresionante desde Robles y desde el momento en que llegó a la funeraria. Recuerdo claramente la bonita actitud de aquí hay algo mucho para hacer, y en efecto, como Nancy ha agarrado aquí hay mucho para hacer, con todo el cariño, profesionalismo, ética, respeto, con una cantidad de cualidades que en realidad son ejemplo para otros profesionales, desde donde el aprendizaje resulta tan importante y la responsabilidad por seguir creciendo nos hace mejores, siempre mejores terapeutas. Entonces hoy, además, aprovechando que Nancy es experta en el tema de suicidio, vamos a hablar de suicidio. Y antes de empezar, Nancita, quisiera preguntarte cómo es que, primero, cómo es tu encuentro con la tanatología entonces, y cómo es que decides especializarte en este tema tan supremamente especial. Gracias, Janet. Gracias por la invitación y por esa presentación que me deja helada. La verdad es que el cariño es muy correspondido y usted lo sabe bien. Y pues sí, estamos aquí por algo, la vida nos pone aquí hace ya poco más de 8 años, cuando nunca había pensado en dedicarme a la tanatología, a los procesos de duelo, etcétera, y de repente llega la oportunidad de formar parte de este proyecto de la unidad de duelo prácticamente desde las bases, desde lo inicial, desde que se estaba construyendo apenas, y dije, bueno, veamos, ¿no? Veamos de qué se trata, veamos qué sigue de aquí. Se dio ese primer viaje a Colombia, a la capacitación, donde vivimos momentos muy intensivos por allá en la unidad de duelo de la funeraria San Vicente, y fue realmente un poco hasta abrumador, ¿no? El tener de repente tanta información, tanto por integrar, y el compromiso crecía, y veíamos los grupos de apoyo y decía, yo pensaba, realmente voy a ser capaz, ¿no? De poder adentrarme en este mundo. Y claro, llegó el momento en el que tuve que tomar la decisión si continuar o no, porque cuando ya estamos en la intervención tanatológica y estamos en ese contacto tan directo, tan cercano con el dolor, de repente decimos, realmente yo puedo, realmente quiero, de verdad voy a ser capaz de poder ayudar en este dolor tan profundo, en este sufrimiento, realmente tengo algo que aportar, hay algo que puedo hacer. Pero bueno, la decisión y el compromiso se reafirma, y entonces decido seguir, pero con la idea muy clara de que tenía que ser un aprendizaje continuo, de que esto no se iba a terminar el día que yo llevara un diplomado, un curso, etcétera, sino que iba a ser algo que tenía que seguir cultivando y seguir preparándome siempre, porque yo creo que esa parte de tocar el dolor es tocar la parte más vulnerable del ser humano, y tenemos que ser muy respetuosos y muy responsables con eso. Y entonces después, al paso de unos cuantos años, de repente empezamos o empiezo a ver cómo es que, primero, los índices de suicidio van en aumento, una situación por demás preocupante. Segundo, cómo los duelos por suicidio tienen también esas características muy especiales que los hacen particularmente difíciles, con unos factores que se le añaden que hacen que sean duelos que en ocasiones son más complejos, son más difíciles de elaborar, que generan mucha culpa, mucha idea irracional. Y cuando había que elegir qué más o hacia dónde ir, empiezo a voltear mi vista hacia la suicidología, ¿no? Digo,
aquí también hay mucho que hacer. Si ya estamos trabajando la tanatología, el proceso de acompañamiento en duelo, enfermedades al final de la vida, y de repente vemos ese espacio donde también se necesitan profesionales dedicados a eso y que podamos estudiar el fenómeno y la conducta y la postvención, y se dan las oportunidades, se dan los enlaces con Luis Fernando Carvajal de Hermosillo, con Alejandro Águila de la Ciudad de México. Entonces se viene la decisión de decir, si le vamos a entrar, le vamos a entrar bien. Entonces nos ponemos a estudiar. Nos ponemos a estudiar para poder comprender un poco más el fenómeno. Yo entiendo que es algo que nos falta mucho todavía, que hay muchas preguntas en el aire, que no tenemos respuestas concretas en muchos de los puntos de lo que es el fenómeno del suicidio, pero también hay otras cosas que se están despejando, y también desde el acompañamiento en la postvención, porque yo creo que sí, sí hay elementos claros que nos pueden ayudar a ir sobrellevando el duelo por causa de suicidio de una manera más llevadera, con más tranquilidad, cuando nos atrevemos a hablar también del tema, que ese es uno de los principales retos, Janet, el hablar del tema abiertamente, cuando la familia incluso se rehúsa a mencionar la palabra suicidio, ¿no? Cuando buscamos maneras más amables como de ir disfrazando la verdadera causa de muerte. Y aquí estamos en este tema, y pues también con el mismo compromiso, ¿no? De continuar siempre preparándonos más. Esto es súper importante porque en efecto, si el psicólogo, el tanatólogo, el coach, digamos que debe prepararse generalmente y de forma continua. Hay algo que he venido diciendo mucho estos días porque encuentro teóricos o quienes se creen teóricos, lamentablemente, enseñando y hablando mucho del tema del duelo, sin nunca en la vida haberse enfrentado, porque es un enfrentamiento inicial con nosotros mismos, con una persona que está atravesando el proceso de duelo. Digamos que en condición normal, que resulta complejo, ahora sí más en una condición de suicidio, de que su ser querido haya muerto por suicidio. Entonces es importante reconocer que en efecto, valga lo que voy a decir, pero no cualquiera puede hacer esta tarea. Se requiere esta disciplina y esta constancia que tú nos pones de ejemplo, Nancy, y algo importante y es buscar para capacitarse a las personas idóneas también, porque es un tema importante. En el tema de suicidio, cuando habla de Alejandro Águila, estamos hablando del Instituto Latinoamericano de Suicidología. Esto es una red, esto es un tema supremamente valioso y es un aporte muy grande a las comunidades en toda Latinoamérica. El tema es que hablemos español, porque en efecto la prevención aquí se vale. Fíjate que de un temita que tenemos las dos por ahí pendiente, está esto de que hayan identificado en una comunidad académica 36 casos donde hay algo de ideación suicida. Entonces, ¿qué está pasando con nuestros jóvenes? ¿Qué lleva a la gente a pensar en el suicidio? Y cómo además en ese entorno la familia queda sin saber qué responder y con el estigma y mayor culpa frente a lo que decidió hacer uno de sus miembros. ¿Qué pasa realmente ahí, Nancy? Claro, creo que esta es una situación muy, muy importante, porque justo lo comentábamos hace unos días en un espacio que teníamos de un curso de intervención en crisis suicida, cómo entre jóvenes es algo, no solamente el acto suicida en sí, sino la ideación se encuentra muy presente desde tempranos momentos en la vida. O sea, desde la infancia tardía o incluso ya la preadolescencia, empieza esa sensación de inconformidad con la vida, todas estas ideas que tienen que ver como que, ¿para qué nací? ¿Para qué estoy aquí? Yo no decidí. Y creo que a partir de ahí empieza a formarse esa idea de que el suicidio puede ser incluso una opción más. Comparábamos el caso de que en esta nueva generación, vamos a decir, de jóvenes, han traído a la mesa
temas de discusión que antes, digamos, eran intocables, ¿no? La legalización y despenalización del aborto, la equidad de género, la eutanasia, cuestiones de este tipo que digamos, en generaciones anteriores no se tocaban. Tal cual con el suicidio está pasando lo mismo. Ahora los jóvenes universitarios te hablan del suicidio como un derecho civil, como una opción, como una posibilidad que ellos pueden tener porque es su cuerpo, porque es su vida y porque no están lastimando a nadie más. Desde estos argumentos. Entonces, estamos hablando de ideas muy potentes que se pueden generar en torno a darle el sí a esta parte de quitarte la vida, ¿no? Entonces, cuando antes teníamos otros argumentos que socioculturalmente hablando también eran importantes, como incluso la parte de la religión, que terminaba siendo un factor de protección, cuando la gente decía, es que no te puedes quitar la vida porque Dios te la dio y es un pecado mortal y no vas a ir al cielo. Solo Él te la puede quitar. Exacto. Entonces ahora el joven que es también menos religioso, porque también nos vamos hacia esa tendencia, ¿no? El joven dice, mi vida es mía y yo puedo decidir qué hacer con ella. Es más, ni siquiera pedí nacer y por qué me van a obligar a estar aquí, ¿no? También le vamos a añadir el uso y abuso de alcohol y de otras sustancias que también desde más pequeños, ya según los datos que tenemos, están consumiendo los jóvenes y eso también se añade, ¿no? Como un elemento, como un factor más. Entonces, así vamos sumando como todos estos factores que nos van formando la sopa, esa que tiene muchos ingredientes y que decimos, bueno, entonces se está dando, no tenemos un pronóstico de una mejoría a corto, a mediano, largo plazo, al contrario, si hablamos también de cifras, por ejemplo, que tengan que ver con salud mental y que es un elemento también muy importante, pues la salud mental también se está deteriorando. O sea, estamos con aumento de depresión, aumento de ansiedad, aumento de trastorno por uso y abuso de sustancias. Entonces, tenemos muchos elementos que también están en contra, vaya, ¿no? Para lo que es favorecedor, como los factores de protección para el suicidio. ¿Y qué pasa con esto? Que los duelos también pueden tener esa tendencia a que si ya tuvimos una muerte por suicidio en la familia, el duelo ya tiene esa connotación. Se convierte también en otro factor de riesgo para que se pueda repetir la conducta suicida. Por eso la importancia del abordaje responsable en la intervención de los duelos por suicidio, ¿no? Porque también ahí estamos tratando de prevenir que la conducta sea repetitiva, ¿no? Se habla de un factor de imitación también en el caso que comenta Janet de donde se detectaron esos casos, ¿no? De la universidad, es que también yo creo que esa parte de quienes se van hacia la influencia del entorno, como también tiene mucho que ver, ¿no? Lo que normalizamos, lo normalizamos y decimos, es que ellos también piensan eso, entonces no es tan descabellado, yo también puedo entrar en ese grupo y nos Estamos vamos bien. formando. Estamos bien, todos los 36 estamos bien porque tenemos las mismas ideas, ¿no? Y entonces vamos dejando todas las cosas que nos pueden ayudar a salir de esas ideas de lado porque el panorama está limitado claramente, ¿no? Total, sí. Nancita, y para la familia que se queda con severo problema desde todo punto de vista, primero, pues el perder a un miembro de su familia, pero con ese estigma social, con esa naturaleza individual que nos dice que hice mal, o sea, nos cargamos de más culpa. ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo me enfrento al mundo? ¿Cómo me enfrento a la sociedad, a los compañeros? Ahí, ¿qué hacemos entonces? ¿Cuál será la mejor manera de abordar a la familia y en primera instancia, o sea, y buscar la manera de que no se sienta culpable, que se den cuenta que no son los únicos, lamentablemente, que hay una cantidad de factores que pues no alcanzamos a conocer de nuestros seres queridos. Por más que estemos compartiendo la misma casa, por más que estemos compartiendo los mismos espacios, no sabemos la realidad del otro. ¿Qué hacemos entonces, Nancy?
Claro, Janet. Yo creo que en ese caso lo que tenemos que tener siempre muy claro y que es responsabilidad de todos nosotros replicar y replicar y replicar, es que todos hacemos lo mejor que podemos con lo que tenemos. Yo creo que esa debería de ser una premisa fundamental en cualquier persona que esté pasando por una situación de duelo por suicidio, porque quedan muchas cosas en el aire de los hubiera, es que yo debería de haber detectado. De repente cuando tenemos ya la muerte por suicidio y hablamos de prevención y de factores y de señales de alarma, a veces la familia dice, claro, sí había señales de alarma y no las pude ver y no le presté atención cuando dijo que ya no quería vivir y no le presté atención cuando se puso a regalar sus cosas y no le dije que si cuando tuvo el primer intento de suicidio, le dije que si se hubiera querido matar ya lo hubiera hecho. Y todas esas cosas que después de que ocurre el evento, la familia dice, ¿cómo no fui capaz? Entonces es mi culpa que haya sucedido o debería de haberlo evitado. Y aquí yo creo que esta premisa de la que les hablo es lo más importante. Nosotros tenemos que tener siempre claro que hasta el mejor médico puede morir o se le puede morir un familiar de cualquier enfermedad. Y así, de igual forma, aunque seamos los expertos en cualquier tema, podemos estar pasando por esa situación. Y aunque nosotros seamos suicidólogos y tanatólogos y psicólogos, no estamos exentos de que nos suceda en un ambiente cercano. Por ahí leía en alguna ocasión algo que decía, eh, no recuerdo en este momento en qué libro, pero decía, el suicida no es un loco, ni tampoco es un valiente, ni tampoco es un cobarde. El suicida es un ser humano que entra en una profunda desesperanza. Y esa desesperanza la podemos llegar a experimentar todos los seres humanos. Es un ser humano en el cual se han añadido ciertos elementos o factores que lo hicieron considerar el acto del suicidio como la única alternativa de escape ante ese sufrimiento tan profundo que pudo haber estado experimentando. Entonces, sé que es muy difícil para la familia, por eso nosotros tratamos mucho de orientar también hacia un acompañamiento en redes de apoyo profesionales o un acompañamiento tanatológico, suicidológico, porque hay muchas ideas que pueden ser la gran piedra en el camino. A veces nos hace falta ampliar un poco la perspectiva. Yo creo que desde el punto fundamental en el que comprendamos que el suicidio es una causa de muerte, que no es un acto del cual deberíamos de avergonzarnos o del cual deberíamos de ocultar en la familia, podría ser más llevadero, ¿no? Entiendo que como sociedad eso nos cuesta mucho trabajo a todos, porque lo primero que dice la familia del suicida es que me ven raro. En la calle no quiero salir porque siento que las personas hablan de mí. Es que supe que dicen esto y esto otro de mí, o que no cuide bien de mi hijo, o que cómo no me pude dar cuenta. Y ahí es donde todos tenemos, yo creo que unir fuerzas también para poder brindar un acompañamiento efectivo. Y yo siempre le digo a la persona o a la familia, siempre habrá seres humanos capaces de acompañar efectivamente. Tenemos que aprender a voltear a nuestro lado y ver quién nos puede acompañar sin crítica, quién nos puede acompañar sin juicio, quién nos puede brindar un oído para lo que nosotros queremos expresar. Y por supuesto, estar atentos de que si necesitamos un apoyo profesional, nunca está de más llevarlo. Habrá cosas con las que no vamos a poder solos. De repente, ahí puede haber síntomas tan agudos que nos impidan incluso las cosas más básicas como el alimentarnos adecuadamente, como el dormir, como el desempeñar nuestras funciones de la vida diaria, ¿no? Entonces, creo que vale mucho la pena el revisar qué estamos haciendo con lo que estamos sintiendo, qué estamos haciendo con lo que estamos pensando incluso,
porque si no sé qué hacer o si lo que estoy haciendo no me ayuda, entonces es momento de buscar otras alternativas de acompañamiento. Creo que por ahí es esa parte esencial, porque cada proceso es muy único, ¿no? Y creo que debemos de irnos hacia identificar en primera instancia qué es lo que necesito. Cuando hayamos identificado qué es lo que necesito, entonces revisemos si estamos haciendo lo adecuado para poder cubrir esa necesidad que pudiéramos estar identificando, ¿no? Súper, sí, es que es tan complejo. De hecho, me estaba acordando en este momento, escuchándote, de aquel niño tan chico que se suicidó, si recuerdas, ahí en una escuela, que su abuela o su tutora era la encargada, que empezó de hecho a ir al grupo de apoyo, porque me está Sí, recordando, porque es que hay un tema importante, no hay edad. Hemos escuchado casos de niños de 5 o 6 años diciendo me quiero morir, y pensando que con responder y con las palabras vamos a quitarles esa idea. Igual la gente, obviamente, los jóvenes, los adultos mayores, yo he tenido que atender a nivel de funeraria muchos casos de adultos mayores que decidieron quitarse la vida sencillamente porque de pronto ya consideraron que estaban muy solitos. Había un señor, recuerdo, que hasta dejó una carta donde él decía: me sentí solo, aislado, mis hijos se olvidaron de mí, yo no podía, pues si no le soy útil a nadie, pues no pasa nada. Y esa era su reflexión escrita. Yo me acuerdo que decía yo, ¿y cómo no darse cuenta que la persona no estaba siendo tenida en cuenta en tantas cosas? Entonces, no hay una edad, no hay un decir, es que esta persona, escuchamos igual, no, pero si era tan alegre, y otro, claro, con razón, si era tan triste, es que tenía tal condición, o le gustaba tal cosa, o tenía desarrolladas tales habilidades, o le faltaban tales otras habilidades. No sabemos realmente quién pueda traer esta idea, esta condición, y en efecto, pues en realidad que no cargar la culpa porque por sí solo no es un hecho importante. Nadie se vuelve experto, además en la familia, en detectar quién otro de la familia vaya a estar con una idea igual de suicidarse. No podemos ni siquiera a nivel de grupos poder decir esta persona tiene una u otra condición, pero sí hay unas condiciones, sí hay ciertos señales. ¿Nos hablas algo de esas señales, Nancy, porfa? sí, claro. Me hiciste recordar, Janet, con lo que me comentabas de que no nos volvemos expertos en detectar. Hace un poco de tiempo, una consultante mía que tuvo pérdida de su hijo por suicidio me decía algo respecto a la prevención del suicidio. Y creo que muy de su sentir, porque me decía, la verdad es que nadie está interesado en la prevención del suicidio hasta que no te ha pasado. ¿Por qué? Porque antes nunca lo tenías en mente, no tenías en mente que tenías que prestar atención a esas señales de alarma, ni siquiera considerabas que existían. En el momento en el que sucede es cuando, si empiezas a revisar, dices, ah, ok, sí existieron las señales, esas señales de alarma, ¿no? Entonces, cuando estamos hablando de esto en específico, hay ciertas cosas que son muy puntuales. Algunas para lo más básico que podemos decir, y a mí me gusta manejarlo siempre así, cualquier cambio importante en el comportamiento de la persona es una señal de alarma. Cualquier cambio importante en el comportamiento. ¿Por qué? Porque no todas las personas van a tener un cambio que va de lo que consideramos favorable a lo desfavorable. A veces es lo contrario. A veces puede el joven o el señor o la señora haber sido introvertido, poco sociable, estar demasiado tiempo en casa, en soledad, etcétera. Y previo al acto suicida, la conducta se modifica hacia lo contrario, que es hacia lo social, hacia participar de eventos sociales, familiares, ser más conversador, salir más a pasear, etcétera. Y entonces dicen, pero es que estaba en su mejor momento o es que la crisis ya había pasado. Incluso hay quienes argumentan de jóvenes, por ejemplo,
que cuando en la parte académica se encontraban en su mejor momento, es cuando cometían el acto suicida. Sí, es un cambio en el comportamiento, aunque haya sido un cambio considerado favorable. ¿A qué se debe esto? A que en muchas ocasiones se sobreesfuerzan por aparentar que todo está bien. Es como decir, yo me estoy preparando internamente para quitarme la vida, pero no quiero que nadie se dé cuenta y entonces voy a tratar de adaptarme al mundo social, al mundo familiar, de mejorar mis relaciones con los otros. Puede ser también que parte de la ideación sea poner las piezas en orden, o sea, dejar todo bien con los amigos, dejar todo bien con la familia, etcétera, porque se ha tomado una determinación. En otros casos que pueden ser más evidentes, el cambio de conducta va hacia el bajón en el estado de ánimo, ¿no? Aislamiento, dificultad para dormir, que la persona tenga pocos ánimos para convivir en sociedad o en familia, que se muestre irritable, que tenga, por ejemplo, expresiones. Se habla también de expresiones muy claras que tienen que ver con un descontento por la vida, o sea, de decir, pues es que yo ya no sé para qué sigo aquí, si nada más están batallando conmigo o para todos soy un problema. Eso lo dicen mucho los adultos mayores. En ocasiones se habla de adultos mayores que se han suicidado y que incluso dejan notas donde lo expresan. Ya no quiero ser una carga para nadie, o no quiero llegar al punto en el que no pueda valerme por mí mismo, o no quiero que ya estén manteniéndome ustedes a los hijos, ¿no? Etcétera. Entonces, este tipo de expresiones siempre tienen que ser también tomadas en cuenta. Creo que tenemos que romper con el mito que dice que una persona que se quiere suicidar nunca lo anuncia, porque la verdad es que se ha comprobado que la mayoría de las personas de una o de otra forma lo anuncian. En los jóvenes se ve mucho que en redes sociales también hagan comentarios que tienen que ver con eso, ¿no? De que no les gusta la vida, de que ya van a dejar de saber de mí, etcétera. Y eso lo hacen justo antes de cometer el acto suicida. Otro punto importante también puede ser dar destino a las pertenencias. Hay personas que regalan, que venden sus cosas. En un caso en particular, también de unos consultantes míos, la madre siempre dice, ¿cómo no me di cuenta que vender su computadora era algo que podía ser un factor de alarma? ¿Por qué? Porque su computadora era lo máximo para él, para este joven, ¿no? Era como que nadie se meta con mi laptop porque es mi vida, ¿no? Entonces, semanas antes del suicidio, él vendió su computadora. Y para la mamá fue así como que, qué raro, ¿por qué la vendió si él estaba muy contento con su laptop? Y bueno, fue parte de esas cosas que fue dejando en orden antes de cometer el suicidio, ¿no? Entonces, pueden ser muchísimas dependiendo de la persona, pero en sí yo creo que estemos atentos siempre a esos puntos, a los cambios importantes en la conducta, a las expresiones, al que hacen con sus pertenencias. Y si hay alguna nota por ahí, algún escrito que evidencie algo, pues con más razón muchas personas de verdad lo dejan por escrito en redes sociales o a través de alguna nota por ahí, su descontento, su desesperanza, ¿no? En la vida. Es demasiado lo que hemos de aprender de este tema. Para empezar, una invitación, dejemos de señalar, porque esa es una condición propia también, pero pues que ¿quién nos da ese derecho? No sabemos qué pasó al interior. Y como una última pregunta, Nancita, además porque esto es algo que yo creo que en algún momento vamos a profundizar, voy a estar muy pendiente de las preguntas que nos hagan acá en el chat, con el ánimo de ver qué sigue después de esta conversación. Y como una pregunta entonces final, Nancita, ¿es mito o realidad el que escuchamos que una persona que llega al suicidio es una persona que no tenía sentido de vida ni proyecto de vida? ¿Es tan mito? ¿Qué tan cierto? ¿Qué tan falso? Justo el día de ayer
estaba leyendo algo que tiene más que ver con filosofía, pero decía que el día que comprendamos que la vida no tiene que tener un sentido, ese día vamos a poder tener una vida plena, sino que puede tener podemos vivir en el sinsentido y estar cómodos con ello, ¿no? Sin embargo, cuando hablamos de suicidio, creo que sería difícil identificar si se trata de un mito o de una realidad, porque el sentido de vida también tiene mucho que ver con un estado de ánimo que nos permita generar un sentido de vida. Y el suicidio también está muy relacionado a los trastornos afectivos, a los trastornos que también alteran esa parte de nuestra personalidad. Se ha identificado que la gran mayoría, más de un 90% de las personas que se quitan la vida, está cursando por un trastorno mental. ¿Y el trastorno mental qué hace? Altera nuestra percepción de la realidad, de lo que nosotros concebimos como realidad, ¿no? Porque pues eso también es algo que tiene mucho que ver con la subjetividad. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que una persona con depresión, una persona con ansiedad, una persona con un trastorno de bipolaridad o con trastorno por consumo de sustancias, podría vivir en el sinsentido, o sea, decir, no tengo claro cuál es mi sentido de vida o por qué estoy aquí o por qué existo o cómo es que voy a trascender o si tengo que trascender o no. Y no podríamos atribuírselo de una forma tan sencilla solamente a decir, es que no tenía un sentido de vida. Yo creo que más bien cuando hablamos de esos términos que tienen que ver directamente con el suicidio, deberíamos estar hablando de desesperanza, porque una persona que se quita la vida es una persona desesperanzada, es una persona que pudo ya haber intentado mucho y no haber conseguido esa tranquilidad, esa paz que necesitaba para continuar viviendo y que dice, dejé de esperar, ¿no? Cuando hablamos de desesperanza es dejé de esperar que algo mejorara, ya no existe esa posibilidad de que las cosas se solucionen, de que mi vida pueda tener un giro distinto. Y cuando estemos ante eso, yo creo que cuando tenemos enfrente a una persona desesperanzada, lo que podemos hacer es pedirle tiempo. Siempre pidámosle tiempo. Si un día estamos enfrente de una persona que dice, ya no puedo más, esto no tiene sentido, esto no va a mejorar, es mejor morir, ya revisé todas las alternativas, etcétera. Si la persona nos lo está externando, es porque está pidiendo ayuda, es porque no sabe cómo volver a recuperar la esperanza para que las cosas puedan mejorar. Entonces, a partir de eso, aprender a identificar las anclas a la vida. ¿Por qué estás aquí? ¿Por qué no te has quitado la vida hasta este momento? ¿Qué te ha mantenido con esa lucecita encendida para llegar hasta aquí? Y así, entonces, empezar a revisar qué pudiera estar pasando. Quizá hay la prevalencia de una enfermedad mental que no está diagnosticada o que está diagnosticada y no está siendo tratada. Y cuando estamos hablando de enfermedad mental, estamos hablando de factores que ya son psicofisiológicos, que necesitamos ahí también una intervención profesional para que nos ayude a regular los neurotransmisores que provocan ese estado de ánimo, esa apatía, todas esas sensaciones que la persona con la propia voluntad no puede controlar. Entonces, creo que por ahí es en ayudar a encontrar el sentido de vida, sí, pero primero necesitamos recuperar la esperanza para que la persona entonces trabaje en el sentido de vida. Y para poder lograr eso, pues necesitamos fijarnos en esas otras bases, ¿no? Y saber si la persona se encuentra regulada para poder trabajar en toda esta parte que ya es psicológica, emocional, etc. Súper importante, en efecto, como nos muestras el tema, Nancy, la desesperanza, trabajar primero la desesperanza y ser muy creativos con eso, porque eso no se hace a punta de palabras. Muchas veces escucho decir,
pero si es que le dije que tal cosa, tanto que le repetí, y es que con palabras no aprendemos, aprendemos desde el amor, aprendemos desde la comprensión, aprendemos desde el vincularnos, porque es que el decir, no, sí, y haz esto, y haz lo otro, y qué ejemplo muchas veces estamos llevando. Muchas veces el entorno del suicida son situaciones muy complejas. Me acuerdo ahora de un chico que... un niño de 17 años que su mamá tenía otro hermanito y la mamita, pues cada uno de los hijos eran de diferente padre, que eso tampoco es que lo estemos cuestionando ni mucho menos, solamente que la señora en su búsqueda afectiva propia dejaba al niño, al grande, a cargo del niño pequeño y demás. Y un día, en efecto, el chico dijo, estaba terminando apenas la escuela y dijo, no, no, definitivamente no, hacía unos dibujos, por cierto, bastante extraños. Y un día su mamá lo encontró, pues encontró que había tomado esa decisión. Y la mamá decía siempre, ¿pero por qué? Y le preguntábamos, ¿usted estaba presente en la vida de su hijo? ¿Sabe cuáles eran sus amistades? ¿Qué le gustaba desde la escuela? ¿Cuáles eran sus materias preferidas? ¿Sus habilidades y demás? Increíblemente, muchas mamitas no saben eso de sus hijos adolescentes. Y la respuesta es, como él no habla, como él no dice, pues un chico no se vincula porque no le enseñamos desde ahí. Entonces es importante, con palabras no, es importante reconocer que el entorno debe ser sano. Si no está sano el entorno, corrijamos eso. Hoy veo la cantidad de foros, de grupos en WhatsApp y demás donde se enseña, nadie vino aprendido. Entonces, donde nos enseñan cómo comunicarnos asertivamente, el tema de la comunicación no violenta, que me encanta, es un tema muy bonito del cómo pasamos de exigirle al joven a hacer negociación, a divertirnos y hacer las cosas de una manera distinta. Entonces, por tanto, les invito a que escriban por aquí. Voy a estar muy, muy pendiente de las respuestas. Igual se las voy a estar trasladando a Nancy. Y recuerden que este espacio es para ustedes. Nancy, ¿por dónde te contactan? Estamos en la página de la unidad de duelo de Funeraria Robles, estamos tal cual en Facebook, en la fanpage Comunidad de Duelo Robles, ahí nos pueden contactar, nos pueden agregar, enviar sus mensajes, estamos constantemente nosotros mandando información y subiendo información importante ahí, así es que por ahí podemos mantenernos en contacto. Perfecto, muchísimas gracias, Nancy. Mi nombre es Janet Rubio, recuerden, estoy a cargo de este espacio que me brinda cuando el duelo pregunta. Desde el modelo de las 15 tareas venimos haciendo un trabajo con mucho cariño para todos ustedes. Buscamos las respuestas, buscamos acompañarles, buscamos que por favor se entienda que no estamos solos. Ningún ser humano merece pasar su duelo solito. Estamos para acompañarles. Así que muchísimas gracias a todos y muchísimas gracias, Nancita. Estamos entonces pendientes de lo que digan y vamos a ver qué sigue. Te agradezco inmensamente. Gracias, Janet. Gracias a todos.